Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos de monitoreo cardíaco. El precio de la paz es la eterna vigilancia. Parte de la razón por la que se hace el monitoreo cardíaco es conocer la estabilidad del paciente, ¿no? Saber cuál es la razón por la que está aquí, por la que está hospitalizado o por la que está en consulta, es de suma importancia para poder conocer cuáles son las posibilidades de que el paciente sufra algún deterioro en su estado durante nuestra atención. Entonces es ahí donde entra el monitoreo de cualquier tipo. En este caso en específica hablaremos del monitoreo cardíaco y cómo podemos realizarlo adecuadamente. Es el proceso continuo de observación y registro de la actividad eléctrica del corazón y de otros parámetros cardíacos vitales. La monitorización se realiza en diferentes entornos, desde el hospital hasta el hogar del paciente, y puede abarcar desde observaciones simples hasta técnicas de diagnóstico y seguimiento complejas. La, Ahí a lo mejor no lo alcanzan a ver, pero bueno, la clasificación eh, de este monitoreo puede ser no invasivo, en donde se utilizan dispositivos externos para evaluar la función cardíaca sin necesidad de procedimientos quirúrgicos invasivos o de penetración de tejidos, o sea, por punción. Son aquellos que no se les tiene que hacer ningún procedimiento al paciente, y los invasivos pues implican el uso de catéteres, sensores que van dentro de nuestro cuerpo a través de los grandes vasos para poder hacer un análisis de esta información. Otra forma de clasificarlo es también monitoreo que es a tiempo real o monitoreo eh, que es asincrónico, digamos, ¿no? El monitoreo de tiempo real o sincrónico es que en el momento hago una acción y en el momento sé la respuesta a esta. Y en el otro tenemos que esperar a que haya una respuesta y tenemos que estar haciendo mediciones intermitentes. Un ejemplo que comentábamos en clase es la medición de la presión arterial con un manguito, un manómetro normal en el brazo, y eso nos dará la presión arterial en ese momento. Y aunque puedo estarla repitiendo y repitiendo y repitiendo la presión arterial, solo me dará ese momento como fotos. Por más fotos que se tomen, serían momentos en el tiempo. Por otro lado, se puede utilizar una vía arterial en la cual pueda conectar un instrumento para medir esas presiones de manera continua. Entonces, cada fluctuación en la presión se verá registrada en el monitor. Entonces, esa es una medición en tiempo real, pero pues invasiva. Y en el otro caso sería una medición asincrónica o no en tiempo real, pero no invasiva. En ocasiones esas clasificaciones se juntan. Habrá técnicas que sean no invasivas y de no de tiempo real, las técnicas invasivas y de tiempo real, pero no todo se cumple de esa manera, ¿no? Quiero que lo recuerden bien. ¿Cuál es el propósito de este monitoreo? Es el diagnóstico, el pronóstico, el monitoreo de la terapia y la prevención. Es el diagnóstico de enfermedades que no se sabía que se tenían o que se podían desarrollar. Digamos que un paciente llega con EPOC, llega con desaturación, esa desaturación ocasiona que el oxígeno no llegue adecuadamente a alguna de las arterias del corazón, y eso provoca un infarto, ¿no? Entonces, en el momento en el que vemos un paciente delicado que pueda pasar por algo así, pues bueno, va a presentar este infarto. Entonces hay que estarlo monitoreando. El pronóstico, en algunos casos hay estudios que nos permiten evaluar la respuesta a ciertas terapéuticas, si van a responder o no, y con eso saber cómo es el pronóstico del paciente. La monitorización de la terapia es si le pongo un tratamiento en específico en ese momento y vemos si responde ese tratamiento o no, que también puede ser el caso. Y la prevención, bueno, en algunos casos el monitoreo es para prevenir la aparición de enfermedades, en este caso cardíacas. Por ejemplo, identificar arritmias que sean paroxísticas, o sea que vengan y vayan, y pues poder dar tratamiento a estas de manera oportuna antes de que se establezcan por completo.
En fin, hay muchos instrumentos que se pueden utilizar. Cada vez la tecnología nos ha dado para más. Vamos a ver los más básicos en esta clase. Sin embargo, si tienen más dudas al respecto de otros métodos de monitoreo cardíaco, con gusto lo podemos ver más a profundidad. Se encuentra el electrocardiograma, que ya hemos visto en clases ampliamente. Está el de 12 derivaciones, que son 12 derivaciones de estas, las 6 izquierdas. Hay que recordar que es la forma estándar de la toma del electrocardiograma. También se pueden hacer otras 6 del lado derecho, o sea, en lugar de estar alrededor del pectoral o del pecho izquierdo, serían alrededor del pectoral o pecho derecho, y también en la zona posterior del lado izquierdo. Dependiendo del tipo de infarto que sospechemos, puede ser un infarto derecho o un infarto posterior. También puede haber monitoreo de 24 horas tipo Holter. Este tipo Holter es como un electrocardiograma portátil. El dispositivo al que se conectan los electrodos es de tamaño de un celular estándar, tal vez incluso más pequeño, que llevamos colgado y se utiliza para hacer el monitoreo, sobre todo en el caso de arritmias que pueden presentarse en cualquier momento de esas 24 horas. Sobre todo nos ayuda para esos paroxismos que le comentaba, de que donde hay una arritmia que viene y va. Eso se pueden prolongar incluso más tiempo, 24, 48, 72 horas, dependiendo de la alta sospecha que tengamos de alguna arritmia en específico. También está el monitoreo continuo de signos vitales. Eso es no invasivo, ambos igual anteriormente, y estos de presión arterial sistémica, presión arterial media, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura corporal, saturación de oxígeno, ya que todas estas en mayor o menor medida tendrán un impacto en el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Y lo veremos un poquito más a fondo más adelante. El ecocardiograma, que es un ultrasonido específicamente del corazón. Hay un error en la descripción, pero bueno, el ecocardiograma puede hacerse, pues como dije, con un ultrasonido, y es a tiempo real. O sea, vemos el movimiento, vemos el gasto cardíaco si se modificó, el índice cardíaco, vemos algo que se llama presión en cuña, que nos permite saber la volemia del paciente, o sea, la cantidad de volumen que tiene el paciente, la fuerza de contractibilidad, el inotropismo cardíaco. Podemos verlos, vemos si todas las partes del corazón se laten adecuadamente o si hay algunas que no están latiendo por completo o a menor medida, ¿no? Y eso pues nos habla de un monitoreo a tiempo real, y también es no invasivo, aunque algunas versiones invasivas en las que se puede utilizar un endoscopio para hacer un ecocardiograma transesofágico, o sea, a través del esófago, para ver algunos detalles más específicos del corazón, sobre todo de las válvulas, por ejemplo. También es útil el ecocardiograma para hacer pruebas de esfuerzo. Las pruebas de esfuerzo nos permiten saber, pues, si en el momento del esfuerzo el paciente mejora o empeora la contractibilidad cardíaca, ¿no? Entonces es sumamente útil. En cuanto a los catéteres intracavitarios y periféricos, los catéteres, como se ve en la imagen, puede ser un catéter venoso central, el cual nos permite evaluar la presión venosa central, aunque no es la ideal, pues es un método también de monitoreo. También anteriormente se utilizaban el catéter de Swan-Ganz, que era un catéter un poco más largo que el catéter venoso central, y se utilizaba para medir la presión de la arteria pulmonar. También nos permitiría saber con esto sobre la volemia y el gasto cardíaco del paciente sin tener que utilizar ultrasonido, cuando era menos utilizado, o más bien menos disponible. También las líneas arteriales periféricas, que nos permiten evaluar la presión a tiempo real. Es un método útil. En ocasiones también podemos hacer un catéter venoso central que no sea directamente en la yugular o una vena subclavia, sino a través de venas periféricas, pero que sean catéteres largos que permitan llegar al mismo lugar que el catéter venoso central. También existen monitoreos que, como comentábamos, que puede ser en casa, como la monitorización ambulatoria de la presión arterial o MAPA. Este es un aparato parecido al Holter que se lleva puesto el paciente y permite estar tomando la presión
dependiendo de las indicaciones del médico, puede ser cada hora, cada media hora, cada 2 horas, para ver cómo varía la presión de acuerdo al momento del día y poder medir en qué puntos es cuando se está alterando la presión o si hay variaciones de la presión durante el día. Este no es exactamente igual que un manguito estándar. Tiene un manguito que va en el brazo, pero no es aparatoso, pues va todo incluido que permite que sea algo móvil que puedas traer abajo de la ropa. Los implantes de monitoreo cardíaco pueden ser, pues son parecidos a un marcapasos y estos pueden estar detectando las arritmias. En el caso de haber una arritmia letal, pues lograr una descarga similar a la de un desfibrilador para revertir esa arritmia y salvarle la vida al paciente. ¿Cuáles son las intervenciones de enfermería en esta monitorización? Pues es de todo. La realidad es que es muy importante la acción de enfermería en ese monitoreo, ya que pues ningún monitoreo va a ser útil si no se toman acciones específicas para corregir esa situación en la que estamos con el paciente. Entonces, son de suma importancia. Pero además de eso, la evaluación del paciente, prepararlo, comentarle a la familia y a los pacientes por qué se va a monitorizar, cuál es la importancia de para darle más información al paciente y que sepa la importancia, por ejemplo, de algo tan simple como mantener su oxímetro colocado adecuadamente, pues que es muy molesto en ocasiones, o porque tenga que tener electrodos pegados y que le lastimen y que le estemos poniendo a cada rato. Entonces, el explicarle a ambos cuál es la utilidad de estos nos ayuda a que sí se mantenga el apego pues al monitoreo que está, sobre todo en pacientes obviamente conscientes. La colocación de los electrodos, saber cuál es la importancia de estos también nos ayuda a pues entender que es importante que hagan un contacto completo con la piel. Entonces, preparar a los pacientes para la colocación adecuada de los electrodos y saber dónde colocarlos precisamente para que nos dé la información adecuada. Si no está bien colocado un electrodo, pues nos daría una información equivocada y tomaríamos decisiones erróneas en base a esa información. El monitoreo continuo no invasivo. En ocasiones se pueden poner alarmas las cuales nos digan pues, si la frecuencia cardíaca está muy alta o está muy baja o si la temperatura se alteró, si la presión, la saturación, etcétera, están alteradas. Pero además hay algunos mecanismos de algunos monitores que nos permiten estar midiendo cambios en el LST. Como sabemos, los cambios en el LST o en la onda T nos hablarían de una progresión de infarto. Y esto pues también es útil para detectarlo en el momento, sobre todo en la unidad de cuidados coronarios. Por otra parte, evidentemente las arritmias, la presencia de una taquicardia supraventricular o una arritmia ventricular es de suma importancia para el tratamiento inmediato. Y algunos aparatos lo pueden hacer de manera automática y avisarnos que está el paciente en esas circunstancias. Es evidente que las máquinas pueden cometer errores en ocasiones y por eso la presencia de una persona que esté vigilando esos datos es de suma importancia. El manejo de las alarmas, como ya lo comenté, una cifra mayor, una cifra menor y adaptarla a cada paciente. No va a ser la misma frecuencia cardíaca de un niño y un adulto o de un adulto con beta bloqueo o sin beta bloqueo. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta qué alarmas vamos a poner para cada paciente en especial y irlas cambiando de acuerdo al paciente en específico. Los monitores tienen una parte donde se puede poner al paciente, se pone la hora y la fecha, el momento en el que ingresa y de esa manera podemos medir eventos durante su estancia para saber qué pasó en ese momento cuando tuvo o previamente al deterioro que tuvo para poder también hacer diagnósticos. Entonces, el correcto uso del monitor no invasivo también nos da muchísima información. La evaluación continua del paciente nos va a dar también mucha información sobre su estado. En ocasiones pensamos que solamente cuando se pone mal, o sea, si no está mal, no hay necesidad de que sean fidedignos, digamos, los signos vitales. Sin embargo, el hecho de tener una tendencia previamente y ver cómo se está manifestando la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura, nos ayuda a saber en qué momento empezó a haber un deterioro y también otra vez llegar a un diagnóstico más adecuado.
La educación siempre va a ser muy importante, como ya lo comentábamos previamente. Y también pues la intervención y comunicación con todo el resto del equipo médico para actuar acorde a la situación que se encuentra en el paciente, ¿no? Si está en un código azul, pues iniciar reanimación cardíaca en el caso que sea necesario o iniciar las técnicas de cardioversión o de desfibrilación si fuera ese el caso del paciente en específico. Ahora vamos a ver un bonus track, que es un poco de la fisiología de por qué es importante todos esos de los signos vitales y a dónde queremos llegar con esta información. Entonces vamos a tomar en cuenta alguna cosa. ¿Por qué? ¿Qué es relevante o cuáles son los determinantes de la presión arterial? Hay que recordar que nuestro cuerpo requiere oxígeno, bueno, las células de nuestro cuerpo requieren de oxígeno para vivir, o sea, todo nuestro cuerpo, todo nuestro tejido depende de del oxígeno, de la entrega de nutrientes y recoger nutrientes desechos para que puedan realizar su proceso el cuerpo. Entonces dependemos de que el corazón sea capaz de mandar la sangre a oxigenar a los pulmones y que los pulmones regrese ya oxigenada y que pueda mandar a su vez al cuerpo la sangre oxigenada para que funcione adecuadamente. Entonces, bueno, necesitamos que haya oxígeno en el ambiente, que ese ambiente, o sea, aire con oxígeno pueda pasar a través de todas nuestras vías aéreas hasta llegar a los pulmones y que ya estando en el alveolo, en la unidad funcional del pulmón, pueda atravesar la membrana para la difusión de gases del alveolo y que va hacia el vasito que tienen los eritrocitos y el CO2 se entregue hacia afuera y entre el oxígeno, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues sea transportado por los eritrocitos. Y obviamente tiene que haber eritrocitos que se produzcan en la médula ósea y además de que no haya pérdidas de sangre en el entre para que haya los acarreadores que van a llevar la sangre ya oxigenada al corazón y del corazón a su vez pasar por todos los vasos sanguíneos que dependerá si están vasodilatados o vasoconstriñidos para que llegue el oxígeno y los nutrientes a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, así como sabemos que va a haber ciertos mecanismos de control de la presión, cuando se va a elevar o cuando va a descender la presión, ¿no? Por ejemplo, cuando la presión se eleva, hay un mecanismo reflejo en el que para estabilizar nuevamente la presión, las resistencias vasculares periféricas van a disminuir, va a aumentar la capacitancia vascular, va a permitir que se dilate, a disminuir la frecuencia cardíaca y va a disminuir la contractibilidad del corazón, no solamente en frecuencia, sino en esfuerzo de contracción. Y eso va a disminuir la presión arterial. Cuando la presión arterial baja, la activación refleja va a ocasionar un aumento en las resistencias periféricas, una disminución de la capacitancia vascular, o sea que van a ser menos elásticas, un aumento en la frecuencia cardíaca y un aumento en la contractibilidad, lo que va a ocasionar que suba la presión, ¿no? Y pues bueno, en ese vaivén de ambas fases van a mantener la presión en un nivel estándar, de manera normal. Sin embargo, pues en ocasiones no se llega a esa normalidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué determina cuál es la presión arterial de nuestro cuerpo? La presión arterial depende clásicamente, lo decimos así, del gasto cardíaco y de las resistencias vasculares periféricas. Pero esas están muy fuertemente relacionadas y es por eso que nos vamos a concentrar un poco más en el gasto cardíaco porque ya veremos que tiene su parte de las resistencias vasculares en el mismo gasto cardíaco. Entonces, en el gasto cardíaco vamos a tratar de mantenernos enfocados. Ahí no puede hacer que aparecieran en diferentes momentos los movimientos. Entonces, bueno, se divide el gasto cardíaco en el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Hay que recordar que el gasto cardíaco son litros por minuto, ¿no? O sea, cuántos litros por minuto va a bombear ese corazón. Entonces, la fórmula pues, sería más o menos de 5 litros, bueno, alrededor de 5 litros por minuto. Entonces, el volumen sistólico va a ser el volumen de cada sístole, o sea, cuánta sangre llega
en este caso, el ventrículo izquierdo, y ese volumen es lo que se va a mandar, ¿no? En una unidad de tiempo, y esa unidad de tiempo pues depende también de la frecuencia cardíaca. Para que se llene ese ventrículo de sangre tiene que haber una precarga, o sea, un volumen que va a llenar ese ventrículo izquierdo. Además, la fuerza que tiene el corazón para contraerse completo en todas las paredes y el porcentaje de contracción que tiene y el esfuerzo que hace. Y además está la poscarga, que es la resistencia. Una vez tiene carga el ventrículo, tiene fuerza el ventrículo y tiene que mandarla hacia los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos tendrían que permitir que esa sangre pase para que pueda ser eficiente, porque por más volumen que haya y con más fuerza que haya, si no puede pasar porque están muy reducidos los vasos, pues no va a ser suficiente, ¿no? Entonces, la precarga, el volumen, depende del retorno venoso. ¿Qué significa eso? Si hay vasodilatación periférica, o sea, los vasos pequeños están más grandes, la cantidad de sangre venosa que va a llegar al ventrículo izquierdo en un momento va a disminuir. Entonces, si hay menos volumen, pues va a haber menos volumen sistólico también, ¿no? También la volemia, hacemos referencia a volemia en específico, es como la cantidad de volumen en realidad que hay dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? En el espacio intravascular. Y eso pues nos habla de qué tanta sangre se tiene. Si hay una hemorragia, pues va a disminuir esa volemia. También si hay pérdidas renales o pérdidas insensibles por sudor, vómito, diarreas, etcétera, van a reducir la volemia. Y si hay una reducción en esa volemia, pues no va a haber también un adecuado retorno venoso y por lo tanto no va a haber un adecuado volumen de la precarga, va a haber un bajo volumen sistólico, un bajo gasto cardíaco y por lo tanto, bueno, una baja presión arterial. También, bueno, ahora veremos el inotropismo. Recordemos que es la fuerza con la que puede contraerse el corazón. No siempre puede hacerlo adecuadamente, que puede ser por desequilibrios hidroelectrolíticos, que puede ser por obstrucciones en alguna zona del corazón, una de obstrucción arterial, pues por supuesto, de un infarto, por ejemplo, y que haga que solo una parte se pueda controlar adecuadamente y la otra no. También, pues hablando de la poscarga de las resistencias, puede ser que estar de un tamaño normal, las arterias, estas se reduzcan, o sea, una vasoconstricción, y esto aumente la resistencia al paso y por lo tanto aumenta la poscarga. También las válvulas cardíacas, por ejemplo, la válvula aórtica, que es la válvula de salida del ventrículo izquierdo, si está obstruida por una estenosis, por ejemplo, una reducción de la luz de la arteria aorta, eso va a provocar que aumente las resistencias y que al aumentar la resistencia el volumen sistólico vaya a disminuir, o sea, el volumen que sale disminuye y por lo tanto también se reduzca todo lo demás, ¿no? En cuanto a la frecuencia cardíaca, pues está regulada por muchos factores, pero uno de ellos es precisamente el sistema nervioso periférico, con órdenes del sistema nervioso central en ocasiones, y va a regular la velocidad a la que late, si es más rápido o más lento, de acuerdo a los estímulos, sobre todo simpáticos y parasimpáticos, ¿no? Si hay una descarga de adrenalina, o sea, una descarga del sistema simpático, por ejemplo, ante una respuesta de una agresión, va a aumentar la frecuencia cardíaca para aumentar el gasto cardíaco, aumentar la presión y que haya recursos en todo el cuerpo para poder escapar de esa agresión. Y lo opuesto, en sentido contrario. Muy bien. Ahora, entonces, esa es la parte importante. La presión arterial nos habla de muchas cosas. Directamente la presión arterial nos puede hablar de las resistencias vasculares periféricas, en sentido si hay vasodilatación o vasoconstricción de las arterias. Nos habla de la fuerza con la que se contrae el músculo cardíaco y todo lo demás. La frecuencia cardíaca también nos hablará un poco de eso, del esfuerzo que hace el corazón para contraerse y también a su vez pues como un determinante de la presión arterial.
La frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno nos hablarán de la disponibilidad que hay de oxígeno en los tejidos periféricos, si es que está oxigenando adecuadamente por los pulmones, porque hay una baja cantidad de oxígeno en el ambiente, por ejemplo, o si hay un aumento en el grosor de la membrana de difusión de gases que no permite que se haga adecuadamente esa difusión de gases. Debido a una neumonía, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, o una bronquitis crónica, bronquitis aguda, bueno, un sinfín de situaciones que pueden llevar a esa alteración en la saturación de oxígeno, también por pérdidas obviamente puede ser o por vasodilatación. La uresis también es importante, la intención de estar mide orinas, bueno, es porque nos ayuda a que si al momento de tener una disminución en la volemia por pérdidas insensibles, diarrea, vómito, sudor, etcétera, pérdidas sanguíneas o hemáticas o alteraciones en la función renal, va a alterar la uresis, va a disminuir o va a aumentar, y es por eso que es muy importante la medición de la uresis para hacer el cálculo de la uresis kilora y saber si está dentro de rangos normales o no. Y la temperatura, aunque no directamente, bueno, sabemos que si aumenta la temperatura va a aumentar la frecuencia cardíaca por respuesta metabólica, pero también nos habla de que podría ser secundario un foco infeccioso y podría ocasionar sepsis, y si es así, podría causar un choque séptico, ¿no? El choque séptico se caracteriza por una vasodilatación de las arterias periféricas que ocasionen, pues, a su vez, un descenso de la presión arterial y una disminución, pues, de la perfusión y la llegada de oxígeno y nutrientes a los tejidos periféricos. Entonces, toda esta información nos puede dar los puros signos vitales y además las otras mediciones que son también más nuevas y que son más a tiempo real. Pero desde los signos vitales son sumamente importantes para conocer el estado del paciente, ver cuál es la probabilidad de que se complique y cuando se complique cuál es la causa y cómo atenderla de la mejor manera. Y esa es toda la información que puedo darles de momento para no hacer mucho más larga la plática y dar pie a preguntas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, déjenlo en los comentarios para ahondar sobre ese tema en específico, y les voy a dejar una bibliografía para que la revisen, y si hay algún tema en específico que quieran revisar, con gusto la revisamos. Bueno, es todo de momento. Les doy un saludo, espero que estén todos muy bien. Muchas gracias por su atención. Saludos. Bye.